Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a quienes también nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy viernes 26 de enero del año 2024. En materia internacional, lo más relevante tiene que ver con la decisión que hoy tomará la Corte Internacional de Justicia, máxima instancia judicial de las Naciones Unidas, que debe pronunciarse sobre el pedido interpuesto por Sudáfrica para imponer medidas cautelares con el objetivo de proteger a la población de Gaza. Se trata del primer fallo de la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por presuntos actos de genocidio en el territorio palestino. La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, podría ordenar a Israel facilitar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza e incluso detener la ofensiva militar desencadenada el 7 de octubre en respuesta a la letal incursión de comandos de la organización Hamas, considerada terrorista por diversos países, llevada a cabo en el sur de Israel. A partir de las 13 horas locales de La Haya, el tribunal dará a conocer su dictamen sobre las medidas cautelares solicitadas, pero no sobre la cuestión de fondo, que tratará de dilucidar si las operaciones israelíes en Gaza se encuadran en la figura legal de un genocidio. Ese debate puede llevar años. El caso ha provocado vehementes reacciones en Israel. Es el mundo al revés, dijo al respecto el primer ministro Benjamín Netanyahu. Si hay actos que pueden calificarse de genocidas, estos se perpetraron contra Israel, declaró por su parte en las audiencias el abogado israelí Tal Becker. La Corte Internacional de Justicia, que trata diferendos entre países, emite sentencias vinculantes e inapelables, pero carece de medios para garantizar su aplicación. Por ejemplo, tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, ordenó en vano a Moscú detener sus operaciones. En el caso de Israel, Netanyahu, que parece determinado a aniquilar a Hamas, ya dio a entender que no se sentiría obligado a acatar los veredictos. Nadie nos detendrá, ni la Haya, ni el eje del mal, ni nadie, declaró Netanyahu en una conferencia de prensa el pasado 14 de enero. Por otra parte, en Alemania, el medio alemán Spiegel asegura que el Ministerio de Exteriores de Alemania ha detectado una campaña de desinformación rusa en la red social X, antes Twitter. La publicación dice haber tenido acceso a un informe del Departamento de Comunicación Estratégica del Ministerio, realizado a partir de un análisis de la plataforma entre el 20 de diciembre de 2022 y el 20 de enero de 2024, en el que se encontraron, escuchen esto, más de 50.000 cuentas falsas que difundieron más de 1 millón de mensajes en alemán. Uno de los mensajes más divulgados es la queja de que el gobierno alemán descuida a su propia población por ayudar a Ucrania. Como ejemplo, se menciona un mensaje falsificado atribuido a la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, en el que se pronostica que la guerra de Ucrania terminará en 3 meses. El objetivo sería transmitir la idea de que Baerbock no ve posibilidades de que Ucrania tenga éxito en su resistencia, con lo que la ayuda sería inútil. Para darle credibilidad a la supuesta polémica, se imitan páginas de determinados medios, entre ellos del propio Spiegel. Después de que X, con Elon Musk al mando, desmontó sistemáticamente los mecanismos de protección contra discursos de odio y contra la desinformación, el aumento de las cuentas falsas y de ese tipo de contenidos era una consecuencia lógica y esperada, analiza un analista del Ministerio de Exteriores citado por Spiegel. Otra fuente del ministerio, citada por el mismo medio, dice que la desinformación se ha convertido en una amenaza global. Aquellos que no comparten nuestros valores la utilizan para desestabilizar las sociedades, no solo de las democracias occidentales, sino en todas partes, dijo la fuente no identificada. El objetivo sería crear desconfianza en las instituciones, en los medios tradicionales y en el gobierno, así como generar una ola de apoyo a partidos que quieren romper el consenso democrático. Ojo pues lo que dice el gobierno alemán con respecto a esto. Y por último, aquí en la vecina Colombia, el presidente Petro pidió ayer jueves ayuda a los países miembros de la Organización de Naciones Unidas para extinguir una treintena de incendios forestales
que azotan a varias regiones y a la capital Bogotá, donde las llamas se aproximan a una zona residencial. Vamos a pedir apoyo a las Naciones Unidas. Hay un protocolo para ello. En el día de hoy se activa. Anunció a los medios el presidente Gustavo Petro que la víspera ya había decretado el desastre natural. Petro confirmó que Chile, Canadá, Estados Unidos y Perú ya respondieron positivamente a los pedidos de ayuda de Colombia para contener las llamas. Un total de 31 fuegos estaban activos ayer jueves en 5 regiones del país, según la estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 4 de ellos arden en la capital, donde una conflagración en el cerro El Cable, en el límite oriental de la ciudad, se ha extendido hacia una zona residencial. Por los vientos se ha acercado, pero todavía está a más de 900 metros de la vivienda. Lo tenemos monitoreado, indicó al final de la jornada el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Vienen semanas difíciles, hoy vimos algunas nubes, pero todavía no vemos posibilidades de precipitación, agregó. Colombia, país considerado por Naciones Unidas uno de los 17 países megadiversos del mundo, ha enfrentado en los últimos meses una ola de incendios en ecosistemas vitales en medio del calor extremo y sequías derivadas del fenómeno del Niño, que se prolongará, según los expertos, hasta el mes de abril de 2024. Estaría configurándose el enero más caliente dentro de los datos históricos que tenemos, dijo en conferencia de prensa Gislian Echeverry, directora del IDEAM, la Autoridad Climática de Colombia, que lleva registros de la temperatura de los últimos 30 años. Esa es la situación en el planeta Flor, en La Haya, en Alemania y en nuestra vecina Colombia, que enfrenta esa ola de incendios alimentada por el calentamiento global, el fenómeno climático y además por el fenómeno del Niño. Muy bien. En el plano local, tenemos que comentar necesariamente, Flor, la entrevista que le hiciste al diputado Raúl Pineda, presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea. Muy delicado lo que ha denunciado. Muy delicado. Comisión que es la encargada en primera instancia de revisar las denuncias y querellas que se presentan contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el haber denunciado el presidente de la comisión, que ha estado recibiendo presiones tanto de su colega diputada Zulay Rodríguez como del expresidente Martinelli, que es el querellante en este caso, eso revela pues lo delicado del tema y la indebida intromisión en un tema que no es cualquier cosa. Juzgar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia no es cualquier cosa, pero si además se trata de la magistrada presidente, pues es más grave el asunto. Él dice directamente que Zulay Rodríguez lo está llamando, que actúa en nombre de Ricardo Martinelli, que Ricardo Martinelli también lo ha llamado, él no le ha contestado al teléfono, dice, pero que lo ha llamado, y que Zulay Rodríguez ha llegado a la comisión incluso a decirles que no se atrevan a no abrirle el proceso a María Eugenia López. Zulay tiene ahí también un interés particular propio de ella, porque ella también ha querellado a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que Zulay está siendo investigada por la Corte Suprema de Justicia por el tema del caso de los lingotes de oro del señor Penagos, que en paz descanse. La familia la denunció, como ella es diputada, el Ministerio Público le corrió traslado de esa denuncia a la Corte Suprema de Justicia y ese trámite ha ido avanzando. Y entonces ella, como reacción, lo que hizo fue presentar una denuncia contra la magistrada. Entonces ella, y lo ha dicho el diputado Pineda abiertamente en varios medios de comunicación, ha llegado a la comisión y al despacho del diputado Pineda exigiéndole que le dé trámite a esa denuncia de ella. Y ahora se suma la denuncia de Ricardo Martinelli. Fíjate que la denuncia o querella de Ricardo Martinelli es bien curiosa, porque él en sus medios le atribuye, primero ellos se encargan de filtrar el supuesto borrador de la decisión sobre el rechazo de la casación, que es el recurso extraordinario interpuesto en el caso New Business por Ricardo Martinelli y por otros 5 condenados.
no solo lo divulgan los medios del señor Martinelli, sino que le atribuyen a esa filtración al despacho de la magistrada María Eugenia López, sin probar, sin evidenciar ninguna prueba de ello. Y con base en esa publicación que ellos hacen es que el señor presenta la querella ante la Asamblea Nacional. Entonces, vamos a ver, yo he conversado con varios colegas e incluso con varios diputados y me da la sensación que eso no va a tener ningún tipo de efectividad. Es decir, va a ser archivada esa querella por falta de sustento. ¿Qué es lo que ha pasado con 14 de las 17 denuncias que hay en la Comisión de Credenciales? Yo sí quiero leer acá la respuesta que le ha dado Zulay Rodríguez a Raúl Pineda. Le ha dedicado varios tweets, por supuesto, como es tradición en ella. Le dice: sinvergüenza, arrastrado y vendepatria, eres un lamebotas de carrizo y cortizo y un mandadero de la minera. Él ahí también dijo los cargos que tenía Zulay Rodríguez en el gobierno. De eso no habló ella en su respuesta. Él dice que a ella le tocaron en los primeros 3 años todos los cargos que ella quiso, el INAMU, el IDAN, 500 nombramientos, consulados, notarías, embajadas, etc. Ella dice: todo el dolor de Raúl Pineda es que su cuñado Carrasquilla y su candidato Gaby Carrizo no llegan al 20% de las preferencias electorales en San Miguelito. Y lo más triste es que uno de ellos ni siquiera llega al 12% y él sabe perfectamente que está dentro de un Titanic lleno de agua. Para rematar, otras opciones a lo interno del PRD vienen creciendo con fuerza y él está en caída libre. Por eso me ataca, porque las matemáticas no le dan y quiere victimizarse para tratar de salvarle. Y también le dice algo que es interesante. Le dice: Raúl Pineda, deja de mentirle al pueblo panameño. Aquí el que vive rodeado de seguridad y de CPI eres tú, no yo. El que se le ha pasado arrochando dinero en clientelismo para ver si se reelige eres tú, no yo. Tú eres el que está manejando los millones en la Comisión de Presupuestos junto a Benicio. Lo peor de todo es que no tienes dignidad porque apoyas a un candidato que te repudió en las internas del PRD. ¿Por qué no dices que eres cuñado de Carrasquilla y que todo el dolor que tienes es porque ya no vas a poder manejar el municipio de San Miguelito a tu antojo? Nos vemos el lunes en el Pleno de la Asamblea Nacional y en los tribunales de justicia. Ese es el debate, el nivel del debate político entre dos copartidarios, aunque Pineda dice que Zulay no es PRD. Pineda dice que Zulay... Que usurpó una curul. Así es, usurpó una curul que era una curul del PRD en San Miguelito, pero lo cierto es que ella compitió y ganó dentro del PRD y se inscribió en el PRD, llegó de la mano de Samuel Lewis Navarro al PRD, recordemos eso. Exactamente. ¿Y Patacón? Bueno, vamos hablando de Cerro Patacón, no de Patacón Ortega, pero ya que estábamos hablando de temas relacionados con basura, Cerro Patacón. Oye, contrato express. Ya publicaron el pliego finalmente. Bueno, finalmente, a 9 meses le Pero en medio del humo, entonces... 9 meses, porque hace 9 meses fue declarada la emergencia en el área de Cerro Patacón por el órgano ejecutivo. 9 meses después se publica el pliego, un contrato de 3 años, 47 millones de dólares. Esperemos que haya una competencia transparente y que quien se adjudique ese contrato... 46.8 millones de dólares. Claro, y quien se adjudique ese contrato pues pueda sobrellevar la emergencia, porque es que ese vertedero no da para más. Pero no nos extrañe que durante esos 3 años vuelva a haber otra conflagración, otros incendios. Bueno, es que hubo 2 el año pasado que todavía no sabemos los resultados. De hecho, declararon la emergencia ambiental hace 9 meses porque Urbalia, que era el operador anterior, se le había acabado el contrato de concesión. Una semana después de eso se le reportó al país otro incendio más como el de ahora, con humo tóxico. Así que vamos a ver en qué termina ese tema. 8º recurso... Noveno recurso rechazado a Ricardo Martinelli en el caso de Business. Ayer las expectativas, Flor, del país estaban sobre si se iba a producir o no la decisión de la admisión o rechazo de la casación. Lo cierto es que a final de la tarde lo que se dio a conocer fue el rechazo del 9º recurso interpuesto por la defensa de Ricardo Martinelli, tratando de anular los efectos de la sentencia condenatoria en el caso New Business, proferida por un juzgado y confirmada por el Tribunal Superior de Apelaciones. Le mandé al productor un video para que ilustremos la inconsistencia de nuestros políticos. La inconsistencia de nuestros políticos, muy interesante. Ese video corresponde a
cuando el señor Ricardo Martinelli era aspirante al solio presidencial y opinaba... La segunda vuelta. Sí, y opinaba sobre en la ocasión que terminó ganando las elecciones, porque recordemos que él fue candidato y sacó el 5% en la primera vez que fue candidato, que fue en el 2004. Y veamos lo que opinaba el señor Ricardo Martinelli en una entrevista aquí en Telemetro, en el noticiero de Telemetro, sobre la interposición ilimitada de recursos. Y incluso yo creo que hay que hacerle una verdadera revisión a nuestro sistema judicial, porque aquí cuando se acusa a alguien por medio de la ley de enriquecimiento ilícito o de cualquier otro acto delictivo, el proceso judicial panameño lo empantana todo. Aquí cualquiera tiene 500 recursos de apelación, reconsideración, tantas cosas a nivel de abogadil que enredan las cosas, y lo único que hacen es que le dan la percepción al pueblo panameño de que la justicia no funciona. Dilatan todo. Dilatan todo. Y incluso yo creo que hay que hacerle una verdadera revisión a nuestro sistema judicial, porque aquí cuando se acusa... Como dirían algunos, el chiste se cuenta solo, ¿no? El chiste se cuenta solo. El señor... El papel aguanta todo y el micrófono también a la hora de el señor cuando era candidato se quejaba de la cantidad de recursos que se interponen para que la percepción del pueblo panameño termine siendo que el sistema de justicia no funciona. Y ahora que él es el que está... presentándolo es totalmente válido. En la palestra por estar procesado, entonces a él seguramente le parece que es un recurso válido meter 60.000 recursos. Todos los Son recursos. 14, ¿no? Él habla de 500 recursos. No, pero van 14 en este caso, en esta instancia. Pero sí, pero incluyele todas las estratagemas como la deleznable de haber contratado a un exnovio de hace 17 años de la jueza que llevaba su caso para tratar de recusarla. O sea, eso debería estar sancionado por el Eso Poder habla solamente de la bajeza del ser humano. Claro. Entonces, más todas las otras cosas, todas las argucias legales que han estado interponiendo, pero bueno, se sabrá finalmente cuál es el destino del señor y entonces a ver si la percepción de la ciudadanía cambia sobre que la justicia funciona o no funciona, parafraseándolo a él. Pero se ganaría un Guinness récord de la mayor cantidad de recursos presentados, me atrevo a apostar. No, yo no estoy tan seguro, porque es que, o sea, en sus declaraciones de antes de ser presidente, él tenía en parte razón. Y eso fue lo que llevó a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, a expresar lo que expresó en el conversatorio con la Pero con la justamente jueza es eso lo que te Sonia estoy Sotomayor. diciendo, en Guinness récord de la mayor cantidad de recursos Ahora, los presentados en un recursos, proceso. sí, los recursos dilatorios, un juez puede rechazarlos cuando es evidente que son dilatorios. El problema son los jueces. ¿No? Entonces también parte El problema de la no es responsabilidad lo que hace los jueces, un imputado o un condenado, el problema es lo que le admite el sistema. Lo que ha hecho la Corte con los 9 recursos que ha interpuesto, se los ha rechazado todos, ¿no? Entonces, Pero faltan ¿qué? 5. ¿Ah? ¿Faltan cuántos? 5. Yo no sé, no queda el recurso de inconstitucionalidad, que es una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo del Código Judicial que establece el proceso de la casación. Que dice Mulino que es perfecto, eso de, que lo redactó Carrillo y que es perfecto. No, la casación es la que dice Mulino que es perfecta. Pero lo cierto es que la casación tiene los mismos argumentos de por lo menos 4 de por lo menos 4 de los otros recursos de amparos que han sido rechazados. Es el mismo argumento de que no se apreció bien la prueba, etcétera, etcétera. Que no se entrevistó a los testigos protegidos en la audiencia, cuando el Código Judicial dice que no es necesario hacerlo. Pero bueno, pero es perfecto. Bueno, vamos al cambio y regresamos con nuestro invitado del día de hoy, el candidato a la presidencia de la República por el Partido País y por la libre postulación, Melitón Arrocha. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder con nuestro invitado, el candidato a la presidencia de la República por el Partido País y por la libre postulación, Melitón Arrocha. Melitón, ¿cómo le parece todos estos temas que hemos tocado hoy, que tienen de alguna manera algunos al país en vilo, dándole seguimiento? En cualquier lugar que uno va a reunirse con personas, lo primero que le preguntan es
la opinión sobre lo que va a pasar, sobre si el señor Martinelli va a ser o no va a ser inhabilitado, ¿no? Y también la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuáles son los que están en la baraja de las opciones electorales? Mira, lo primero que creo que hay que resaltar es que es una tristeza nacional e internacional que un expresidente de la República haya sido condenado en 2 instancias por un delito contra la administración pública. Y eso creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Después lo que hemos estado viendo es un carnaval de recursos legales que yo creo que a poca gente tiene dudas sobre que la intención es dilatar el proceso con la finalidad de que se mezcle más con el torneo electoral y de esa manera politizar todo lo que está sucediendo. Con lo cual, pues yo creo que amerita una revisión de nuestro Código Judicial para que este tipo de conductas procesales no puedan existir y yo creo que hay una enorme responsabilidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de, en la mayor brevedad posible, particularmente a la Sala Penal, de la mayor brevedad posible tomar una determinación que nos permita saber si el señor Martinelli va a poder correr en la elección o no. Esto sin duda va a trastocar, digamos, las estrategias electorales y en fin, la campaña en general. Melitón, ¿tú compartes los principios y valores de país? Me atrevería a decir que en términos generales sí. En específico, pues hay algunas cosas que tenemos algunas diferencias. Te voy a contar una. Ellos establecen que la mejor manera de abordar una reforma constitucional es la constituyente y lo han planteado en su plan programático de gobierno. Yo, que a mí me gusta ser un poco más pragmático, entiendo que la mejor manera real de abordar un cambio constitucional es por vía de lo que establece la misma Constitución, ya sea 2 asambleas en el mismo periodo y un referéndum o 2 asambleas de periodos presidenciales distintos que la ratifiquen. Y creo que verlo de la manera en que lo ve país podría sumirnos primero en la inquietud de quiénes serían los constituyentes y pensar que muchos de los diputados que forman parte del problema van a ser constituyentes porque son los que tienen la plataforma electoral. Y el segundo tema es que, fíjate, Chile fue un proyecto político electoral exitoso y que cuando trataron de construir una constituyente como mecanismo de reforma constitucional se quedó en absolutamente nada. El país no se puede dar el lujo de quedarse ahí. Tenemos temas muy importantes, no solo mirando históricamente hacia atrás, en donde hay unas deudas en las cuales la Constitución, una reforma constitucional tiene un rol que jugar, pero es que además se nos vienen cosas tan importantes como, por ejemplo, la inteligencia artificial o gobernar con un teléfono. ¿Y cuáles son los efectos de eso en el contrato social? Y yo creo que todo eso tiene que formar parte de una reforma constitucional. Con respecto a los valores sobre los cuales se ancla una buena parte de su plataforma política, y es, por ejemplo, la familia y que la familia debe estar constituida y el matrimonio, especialmente por un hombre y una mujer, tenemos completa sintonía de criterios. Con lo cual, ahí yo te diría, la mayoría de los conceptos ideológicos programáticos que ellos le han planteado al país, los comparto, aun cuando hay algunos en donde tenemos alguna diferencia. No ¿Pero tanto qué harían si el Corte Interamericana de Derechos Humanos falla a favor del matrimonio igualitario? ¿Qué harían? Bueno, a ver, en términos generales hay que respetar el Estado de Derecho y por lo tanto si hay fallos que establecen lo que sea que establezcan, y no me voy a meter en este momento en el punto en particular, hay que obedecerlos. Pero ideológicamente yo entro en mi plataforma de gobierno, así lo he expresado en múltiples ocasiones, en que yo creo que la familia es la suma de un hombre y una mujer. Y cuando te digo un hombre es el que genéticamente es hombre y cuando me refiero a una mujer es la persona que genéticamente es una mujer. Ahora, el tema tiene que ver también con la protección legal que se le brinda a parejas que no son las que están en ese esquema, que es una realidad. Existen parejas tanto de mujer con mujer como de hombre con hombre, y están en la actualidad desprotegidos legalmente. En estos días el ex candidato presidencial, cantante, compositor Rubén Blades, planteó que el tema es más legal que moral,
Es decir, dijo, el tema de la protección a esas parejas es un tema estrictamente legal, pero se le ha querido mezclar el tema moral y lo que ocurre al mezclar el tema moral es que se sigue desatendiendo la protección de los derechos de esas personas. Bueno, esa es una forma de verla, ¿no? Yo tengo una forma un tanto distinta. O sea, fíjate, hablemos por qué la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer desde mi perspectiva es tan importante. Y es que, de alguna manera, el hombre y la mujer son los únicos que pueden hacer la concepción, de forma natural al menos. A veces no. No, pero a veces por excepción y requiere una cantidad de recursos económicos que se lo da solo a la élite. Pero en términos generales, la mayoría de la población, la única manera en que puede haber la concepción es un hombre y una mujer. Y nuestro sistema descansa sobre tasas de crecimiento poblacional que sean positivas. Eso le da viabilidad a la Caja del Seguro Social, eso le da viabilidad a nuestro Pero que sistema. se le permita a dos hombres casarse o dos mujeres casarse o unirse legalmente. Pero voy allá, déjame nada más terminar el concepto, voy a demorar minutos. Un minuto. Ok, dale. Eso significa que necesitamos tener tasas positivas de natalidad que, como acabo de decir, solo científicamente en términos generales, no, genéticamente en términos generales pueden dar un hombre y una mujer. ¿Y qué hemos hecho nosotros como sociedad? Bueno, que si tú te casas, todos colectivamente, todos los miembros de la Caja del Seguro Social que cotizamos, hemos decidido subsidiar la figura del matrimonio, porque es que tiene un propósito. Y eso significa que tú vas a estar cubierta bajo el régimen de mi seguridad social. Y eso alguien lo tiene que pagar. Y lo mismo pasa en materia del impuesto sobre la renta. Cuando tú presentas tu declaración de renta, todos colectivamente hemos decidido subsidiar la figura del matrimonio porque yo te puedo descontar a ti de mi impuesto sobre la renta dándole, de hecho, un subsidio a esa institución. ¿Y por qué? Porque la sociedad colectivamente entiende que esa es la forma en que podemos lograr un relevo generacional que permita la viabilidad y la continuidad de la sociedad. Veamos este panel. Si ustedes dos se casan, es porque Está muy feo. No, tampoco es mi tipo. Perfecto, me parece. Tenías que defenderte, Guido. Ok, si ustedes dos se casan, es porque se quieren casar y porque no se iban a casar con una mujer, ¿ok? Entonces, eso no significa que yo no pueda seguir procreando. ¿Me explico o no me explico el punto? O sea, no afecta la procreación, porque el que va a tener el hijo lo va a tener. Y de hecho, Melitón, Sí, de hecho la mayoría, y eso es una realidad social panameña, la mayoría de los hijos son procreados fuera del matrimonio. De hecho, hombres con varias mujeres. Yo estoy hablando de la formulación de políticas públicas, que es lo que vamos a Pero ver. es que no puede haber políticas públicas sin respeto a los derechos de otros. No, sí las puede haber. ¿Cómo así? Ahora podemos elaborar sobre el tema. El tema es el siguiente: si un hombre se casa con un hombre, ese otro hombre, que a lo mejor no trabaja, todos lo vamos a subsidiar. La pregunta es, ¿por qué vamos a subsidiar eso? ¿Y por qué vas a subsidiar el del hombre y la mujer que no trabaja? No, porque lo que estamos tratando de lograr es incentivar que a través de eso haya unas tasas de natalidad positiva que garantizan la viabilidad de la Caja del Seguro Social, que garantizan que haya una cantidad importante de recaudación de impuestos. Pero sobre la espérate, renta, si ustedes dos se consumo. casan, ¿por qué vas a bajar la natalidad si la que va a parir soy yo? No, pero es que, ¿cómo tú vas a jugar una figura del matrimonio aquí con una persona que no forma parte de un vínculo es que entre si ustedes, dos personas? si dos personas, yo no entiendo hombres, tu argumento. Yo tampoco entiendo el tuyo. Pero si ustedes dos se casan, igual no iban a tener hijos, se casaran o no se casaran. ¿Pero por qué afecta? Es que ese no es el problema. El tema no es si tienes el hijo o no. Y no es tan cierto es que tampoco, no estamos Flor. dispuestos. Hay hombres homosexuales que tienen hijos. Está bien, sí, ¿no? lo que te quiero decir es que no afectaría la tasa de natalidad, es mi punto. Regla, ¿no? O sea, Sí. la regla es que una persona que es puramente homosexual le gusta una persona de su mismo sexo. Ajá. Y en consecuencia no puede haber concepción.
Entonces, No natural, pero puede haber adopción, puede haber otras mil cosas. Melitón, también hay gente... Tendríamos que entender que también esa es hay, la excepción de la regla y asociar los costos que vienen detrás pero, Melitón, de eso. también y uno hay... no puede, solo para terminar, uno no puede, desde mi perspectiva, formular políticas públicas para las excepciones. Bueno. Y la política pública no la entendió. Pero también hay parejas... generaciones antes que nosotros. De acuerdo, pero también hay parejas heterosexuales que por diversas razones, incluyendo quieren su o no propia pueden voluntad, tener. no van a procrear o porque son estériles Nuevamente, y la no procrean. excepción de la regla. Entonces, Pero pero no les puedes impedir que se casen por eso. Pero por supuesto que no. Entonces, ¿y por qué a los otros La sí? regla tiene que ser hecha no para la excepción, tiene que ser hecha para la generalidad. Ahora, habiendo dicho eso, yo no creo que no haya que encontrar determinados acomodos para lograr lo que yo creo que necesita facilitar. Por ejemplo, ¿dónde hay problemas? Bueno, cuando dos personas del mismo sexo tienen una relación y uno se muda de país, intenta mudar al otro, como no puede acreditar un certificado de matrimonio, no puede resolver su estatus migratorio. Esa situación hay que resolverla. Lo mismo con el tema de los derechos hereditarios. Eso es uno de los derechos afectados. No, por supuesto. Hay una serie de derechos, claro, y yo aquí no estoy para meterme con las libertades individuales de la gente. Yo soy un fiel creyente de la libertad individual y que cada uno debe hacer con su expresión sexual lo que estime conveniente, sobre todo si es mayor de 18 años. Yo no soy nadie, solo que desde la perspectiva de políticas públicas creo que la institución del matrimonio tiene como bien jurídico tutelado, como lo que busca tratar de promover es que hayan tasas de natalidad positiva, y eso solo lo encontramos, y yo creo que solo estamos dispuestos a ofrecer un subsidio a esa institución en la medida que acomete ese propósito. Bueno, el 3 de febrero, Melitón, arranca formalmente la campaña política. No, ya para mucha gente arrancó. Sí, pero formalmente, por eso digo, y te formalmente. Digo porque viniendo para acá vi un candidato presidencial que me aparece en mi cuenta de Instagram como que está patrocinando el contenido. ¿Quién es? Hasta que no presentemos la denuncia correspondiente me voy a reservar el nombre, pero debe haber a miles de personas que le está llegando. Si le está llegando su competencia, debe haber miles de personas a las que le está llegando el contenido patrocinado. Yo he visto anuncios anuncios del lanzamiento de la campaña tal día, en tal lugar, etcétera. A eso iba la pregunta. ¿Melitón va a hacer un lanzamiento de campaña ya a partir del 3 de febrero? Estamos definiendo todavía. En este momento pareciera que efectivamente vamos a tener un lanzamiento de campaña en Coclé, pero estamos en la etapa final de determinar los detalles de dónde, cuándo, a qué hora. Pero sí. ¿Toto Álvarez es una persona coherente, consistente, confiable? Yo no tengo ninguna indicación que me diga lo contrario. Lo que yo he tratado con él, me ha parecido una persona coherente, me ha parecido una persona confiable, aun cuando debo decir aquí públicamente que tenemos diferencias conceptuales de cómo vemos algunas cosas del país. Aparte de la reforma, ¿qué más? Bueno, por ejemplo, y ellos lo hicieron público, ¿no? Aun cuando estamos en un mismo proyecto, mi posición sobre la mina ha sido muy clara, la posición sobre el país creo que ha sido también clara, pero son antagónicas entre sí, ¿no? A propósito de la mina... ¿Cómo gobernarían? Perdón, a propósito de la mina, escoger que sea Coclé el lugar de lanzamiento tiene que ver con su posición sobre la mina, ¿o no? No, creo que tiene más que ver con el liderazgos locales y la intención, por supuesto, porque ese día va a haber mucha atención por parte de los medios de comunicación de darle determinada visibilidad a los candidatos de Coclé que estamos apoyando. Y con respecto a gobernabilidad, te digo, el que va a gobernar soy yo. No va a gobernar país, no va a gobernar nadie más que yo. Yo voy a asumir las responsabilidades que me correspondan sobre las decisiones que yo tome. ¿Ya piensas que puedes ganar? Mira, yo creo que es un reto. No me voy a parar aquí enfrente del país, enfrente de usted a tratar de echarle un cuento chino, no, por el contrario. Pero sin embargo, creo que puede ser que se dé un movimiento tectónico en los próximos días. La Corte tiene que tomar una determinación con respecto al futuro de Ricardo Martinelli, y donde tú saques esa ficha del tablero, yo creo que aquí cualquier cosa puede suceder. Y lo único que le voy a pedir a la población, a la gente que hoy nos escucha a través de este prestigioso medio de comunicación, es voten en función de lo que la gente le plantee.
van a haber candidatos que van a venir a plantearle unas cosas que francamente son increíbles. Y el reto para los medios de comunicación es después preguntarle cómo lo van a hacer. Porque yo pienso que claro, el cómo va a ser lo más el cómo es lo importante determinante, no es lo que no es votar por lo que te dicen, Bueno, es votar Y por el cómo y con quién Y también, porque es que ningún candidato tiene varita mágica. No, o sea, no, pero depende de su equipo de el trabajo. el próximo gobierno reposará su éxito en dos personajes específicos, sobre todo pues. En el ministro de Economía y Finanzas va a tener un papel más clave que siempre, y el Contralor de la República. ¿En quiénes has pensado para, bueno, no en Contralor porque vamos a la misma cosa, que la Asamblea lo nombra, ok, ministro de Economía? Mira, esa pregunta con respecto al gabinete me la ha hecho mucha gente. ¿Quiénes son las personas que nombraría? Y yo, esa es la mejor manera de acabar cualquier campaña política, porque hoy hay mucha gente que quisiera, en la eventualidad de que yo sea electo, ser el próximo ministro de Economía y Finanzas. Por lo tanto, no me voy a aventurar aquí a decir un nombre, pero sí te puedo decir cuáles pueden ser unas características de la persona que voy a escoger. La primera es que tenga una experiencia y que su credibilidad sea en función de su pasado histórico. O sea, no voy a traer a nadie nuevo que no tenga una experiencia y que no le haya demostrado al país en el quehacer al que se haya dedicado, que ha hecho las cosas bien. Segundo, quiero una persona que sea responsable en materia de finanzas, incluyendo las de su casa. Tú no puedes traer como ministro de Economía y Finanzas a una persona que le debe plata a todo el mundo. Sobre todo desde la perspectiva de Melitón Arrocha, que no solo quiere tener un presupuesto equilibrado, sino que sueño con la posibilidad de dejarle al próximo presidente incluso un superávit fiscal. Nosotros estamos convirtiéndonos en expertos en manejar deudas impagables a la posteridad y además una irresponsabilidad fiscal manifiesta porque decidimos gastar más de lo que teníamos, legándole deudas al próximo gobierno que no han sido contabilizadas en el propio. Y por último, tiene que tener idoneidad. Tiene que tener mucha idoneidad y creer que el mecanismo de distribución de riqueza es a través de la libre empresa y el libre mercado. Ese es uno de los retos fundamentales que va a tener también el próximo gobierno, quien quiera que lo encabece, que es reactivar la economía a base de generación de empleo del sector privado. Porque la reactivación de la economía que ensayó este gobierno en la etapa post-pandemia fue a través de contratar más personal en el sector público. Entonces, y de ahí es que viene gran parte de la enorme deuda que nos va a legar el gobierno de Laurentino Cortizo, porque lo reconoció el propio ministro Héctor Alexander, que se estaba contratando deuda para pagar planilla. Eso es imperdonable. Así es. ¿No? Pero el otro reto es el seguro social, sí, que hablábamos hace un rato. Porque el programa de invalidez, vejez y muerte, según algunos dicen que en este año 2024 se agotan las reservas, otros más optimistas dicen que en el 2025, hay quienes han dicho que eso no es cierto, que es mentira que eso se agota, pero lo cierto es que hay una crisis planteada y para eso se hicieron las reformas hace 15 años, así es, ¿no? Y había que darle seguimiento y ninguno de los dos gobiernos sucesivos, ni el de Ricardo Martinelli, ni el de Juan Carlos Varela, ni el de Laurentino Cortizo hizo la tarea con respecto a eso. Es impostergable. O sea, el gobierno que asuma el 1 de julio se encuentra con esa bomba de tiempo ya con pocos segundos en el reloj. Así es. Bueno, déjame comentarte el primer tema. Estos son temas, estos son hechos, pero creo que retratan de realidad. La planilla estatal completa en el año 2004 eran aproximadamente 750 millones de dólares. La planilla total del Estado en el año 2023 son casi 4.100 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿sientes tú que los servicios que te ofrece el Estado han mejorado? Oh. Se ha sextuplicado el monto, bueno, y los servicios francamente han empeorado. Por supuesto. Entonces, eso plantea un problema. No solo plantea un problema de carácter presupuestario en donde decir, ok, listo, estamos gastando mucho en el tema, pero podría ser que estuviéramos gastando mucho y lo estuviéramos gastando bien. Porque nos estamos dando una buena vida. Claro, entonces todos los servicios que tú recibes son maravillosos y estupendos, pero aquí lo que tenemos es lo peor de todos los mundos. Hemos cuadruplicado, hemos crecido 400% en la planilla y los servicios públicos, algunas personas te dirían que incluso que son peores. Y entonces, desde esa,
agarremos este tema de la mano y traspolémoslo a la Caja del Seguro Social. La Caja del Seguro Social tiene 3 componentes, digamos. La parte administrativa, el presupuesto general, el presupuesto de la Caja del Seguro Social, para ponerlo en perspectiva, es más grande que el de la República de Nicaragua. Tiene más de 30.000 colaboradores. 38.000. Pero todos están colocados, yo creo, en los lugares en donde no deberían estar, porque si tú entras de urgencia a la Caja del Seguro Social, nadie te atiende. Si vas a buscar una cita, tienes que pararte a las 2 de la mañana. Si llamas al call center para que te den la cita, puedes estar 4 o 5 horas sin que nadie te consiga el teléfono. Si tienes que subir urgencia a un cuarto, no hay cuarto. Si tienes que ir a urgencia, no hay cama. Si te recetaron una medicina, no hay medicina. Si quieres hacerte un laboratorio, tienes que enchufarte con alguien para que te dé el laboratorio. Vamos a un cambio, me dice el productor, y regresamos para terminar de rematar este tema tan importante. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con más, hoy con Melitón Arrocha. Melitón, en el bloque anterior hablábamos sobre con quiénes gobernarías. Dices, no puedes adelantar los nombres, y es lo que dicen todos al final, ¿no? Porque mucha gente quiere ser, y entonces si yo digo un nombre no me van a apoyar, etcétera. Pero el ciudadano merece saber quién lo va a acompañar. Por lo menos, o sea, por ejemplo, los puestos clave, ¿no? Los puestos clave. No todo el gabinete, pero sí los puestos clave. Y ni siquiera hay que decir en qué cargos, pero sí quiénes conformarían tu gabinete. Por ejemplo, a Rómulo Rux lo está apoyando Tito Afú. Si Rómulo no dice quién lo va a acompañar, yo puedo perfectamente pensar que Tito Afú va a ocupar un ministerio. Me gustaría saber, por ejemplo, si Toto Álvarez ocuparía un ministerio en tu gobierno. Déjame planteártelo de la siguiente manera. Yo creo que es esencial que se plantee con quién tú pretendes hacer un gabinete. Y después podrán haber modificaciones o lo que sea. Lo que creo que no es prudente en este momento es, todavía no ha comenzado formalmente la campaña política y me parece a mí un poco prematuro. Pero con respecto a tu pregunta, yo creo que evidentemente antes de que termine, antes de que las personas vayan a meter su voto en la urna, esta información tiene que ser de carácter público. En el camino estoy conociendo mucha gente y tenía impresiones de algunas personas que pensaban que podían formar parte de mi equipo, y he ido pensando, hey, tal vez esta otra persona es mucho mejor, y estoy seguro que durante este proceso de formación política, de formación personal, de conocer gente, voy a ir cambiando fichas y mejorando el equipo que me acompaña. Entonces ya no te vas a bajar, por lo que veo en tu, ni ahora en tu ni manera nunca. de hablar. Antes Pero como que no lo descartabas. Antes, efectivamente. Pero es que, efectivamente, solo para terminar, porque tenemos el tema de la Caja. De la Caja de Seguro Social, pero es que a propósito de eso de bajarse, y de las encuestas y todas estas cosas, las posibilidades, hombre, ha habido casos y no tan lejanamente, recientemente. Yo me acuerdo Álvaro Uribe en Colombia, cuando fue candidato, al inicio de la campaña marcaba el 2%, terminó ganando las elecciones. O sea, mucho del resultado de la elección depende de la campaña, y la campaña comienza el 3 de febrero. Y te voy a decir otro ejemplo más local. Mireya Ya vi la Moscoso. publicidad que dijiste, que viste hace un rato en Instagram. Sí, no. Te acabo de ver. Es que hay un montón de gente que está haciendo trampa. ¿Tú sí puedes decir el nombre? Sí, claro que lo puedo decir, y Melitón también lo puede decir. Sí, pero Sí, es no. Rómulo Rux, Yo montado un caballo. voy a circunscribirme, todavía no decir nada, pero si eso que yo estoy recibiendo es cierto, es que hay gente que está haciendo trampa. Bueno, pero es que esa no sería la novedad, ¿no? bueno, hay hay advertencia del Tribunal Electoral de que no, el magistrado Juncap, presidente del Tribunal Electoral, dio unas declaraciones diciendo no porque no haya pasado nada hasta ahora no significa que no vaya a pasar. Lo que pasa es que con la Fiscalía General Electoral esta que tenemos, que no se siente ni su existencia. Entonces, pero ciertamente hay muchos candidatos violando la veda de propaganda electoral. Déjame regresar, Guido, a la pregunta de la Caja Del del Seguro seguro. Social, porque Sí, ese es un tema. hay poca gente que, ¿sabes? En la medida que tú le das chance de que se escapen de la pregunta, en vez de abordarla, deciden evitarla, y yo me voy a meter en profundidad. Nosotros tenemos un sistema administrativo que está sobredimensionado, que cuesta demasiada plata, y que después cuando tú vas a buscar esos mismos funcionarios para que presten servicios médicos, no están ahí. Tenemos un sistema de prestación de servicios médicos que es grande, que no es deficitario, pero no es deficitario porque resulta ser que es tan malo que si tú tienes recursos económicos patrimoniales suficientes, entonces deciden no irte a atender a la Caja de Seguro Social y vas a la salud privada. Habría que ver si fueran buenos,
si ese segmento de la Caja de Seguro Social o ese pilar no fuera también deficitario. Y después vamos a entrar en el tema de invalidez, vejez y muerte, particularmente en el programa de beneficio definido. Mire, yo voy a decirlo con nombre. Tuve la oportunidad de tener una reunión de trabajo con el doctor Bustamante. Le pedí, por favor, que desde su expertise me contara cómo veía la Caja de Seguro Social. Y lo primero que le pregunté es, doctor Bustamante, si no se toma ninguna medida, ¿cuál es el día que no salen los cheques? Su respuesta fue agosto de este año. Estamos a punto de entrar en febrero. Y no hay movimiento en el bullpen por parte del gobierno nacional de tomar ninguna medida de carácter administrativo o de carácter legal para reflotar, aunque sea temporalmente, el programa. Y si esto llega así hasta la elección, significará que el próximo gobierno que asume el poder el 1 de julio tiene que resolver su primera bomba para los primeros días de agosto. Así es. Sí. Y la solución, va a ser necesariamente que el gobierno le inyecte porque no pueden dejar de pagar los cheques. Claro. No pueden dejar de hacerlo. Y esa es una medida de carácter temporal que le da espacio a la próxima administración y esta es nuestra estrategia. Nosotros vamos a devolverle la confianza al pueblo panameño de que la Caja de Seguro Social funciona. Y eso significa que vamos a tomar las medidas administrativas que correspondan para que la prestación de servicios médicos mejore significativamente y en el corto plazo. Y ganando ese espacio de credibilidad dentro de la institución, vamos a plantearle al país una salida al programa que es deficitario, que es invalidez, vejez y muerte por beneficio definido. Y desde esa perspectiva le digo a todo el mundo, aprovecho esta ocasión para decirle, mire, el candidato que le diga que no se preocupe, que usted no va a tener que poner una gota de sacrificio, que no vamos a tener que poner esfuerzo colectivo para resolver ese problema, le está mintiendo. Y yo le digo hoy, y no me gustaría decírselo, pero se lo digo hoy, que desafortunadamente mi administración en este momento, mi campaña en este momento no puede descartar el uso de medidas paramétricas para resolver el problema de la caja. Me parece sensato y sincero decirlo, es algo que no he escuchado a los otros candidatos decir. Tema del agua, ¿cómo lo resolverías? Mira, el tema del agua, déjame hacer primero un pequeño diagnóstico sobre el tema. Hoy tenemos una competencia entre dos instituciones por la toma de agua. La primera es el Canal de Panamá, que su mandato constitucional es pasar barcos por el canal de forma segura y aportarle al presupuesto general del Estado más del 10% directo y por supuesto indirecto muchísimo más. Y no solo el Canal de Panamá, sino toda la industria marítima auxiliar y toda la cadena de suministro logístico que gira en torno a eso. Y por el otro lado tenemos la toma de la mayor de las potabilizadoras que suplen de agua potable a toda la gente que vive en torno al canal, que toma agua del mismo lugar. Y eso significa dos cosas. La primera, que tenemos que, pareciera ser que la fórmula técnica que ha propuesto la Caja de Seguros, el Canal de Panamá, es el trasvase de la cuenca del río Indio. Pareciera ser que es una cosa que vamos a tenernos que abocar a hacer. Y eso significaría que hay que delimitar la cuenca del canal jurídicamente a través de un acto legislativo, lo que presupone todo un reto político. Y digamos, ese es lo primero que hay que hacer porque hay que llevarle más agua al canal. Y lo segundo es que tenemos que tener una estrategia de desconcentración demográfica, porque hoy lo vamos a resolver para 2,5 millones que tomamos agua de ahí. Pero ¿y qué va a pasar cuando hayan 4? Vamos a traer la cuenca de Bahiano. ¿Y qué pasaría si llegáramos a hacer 6? Entonces, como planeamiento de largo plazo para que puedan coexistir la operación del Canal de Panamá y, en adición a eso, suministro de agua potable de calidad y en cantidad suficiente, pareciera ser que tenemos que tener una política de desconcentración demográfica. Después el IDAN hay que meterle una bomba y acabar con él. Y hay que refundar una nueva institución con una nueva ley marco que permita el cobro eficiente, pero porque hay suministro de agua de calidad y en cantidad. Y aquí habrá que... ¿Río Indio? No, tiene que venir, o sea, es lo que técnicamente... Aunque los residentes se opongan. Pero por como supuesto, ha dicho Rollo. Y te voy a decir una cosa, o sea, el tema de no asumir costos políticos y de estar jugando a la reelección, no podemos continuar montados en eso.
porque lo que estamos comprometiendo es el futuro de la mayoría de los panameños a propósito de que una minoría ruidosa empieza a comprometer el futuro del país. Nosotros necesitamos el agua potable para casi 2,5 millones de panameños para que presupuestariamente tengamos la viabilidad para el canal. Y termino con esto. Lo único que sí tenemos que hacerlo bien. La gente que vaya a ser reasentada y reubicada tiene que quedar viviendo en mejores condiciones de las que existen. Sí, eso hay que manejarlo así, no hay de otra manera. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Melitón, por atender la invitación de Cuarto Poder. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Hasta el lunes.